Hola señorita, buenos días. Buenos Carabeo días. Rivas, Presente. de Jesús Mateos, Presente. ¿Sí me Esquivel escuchan? Morland ya me saludó, así que bueno, ya la vi en su saludo. García Juárez, Presente. García Pérez, Presente. González Maturano, Presente. González Medrano, Presente. Grande Juárez, Grande Juárez no está. Ok, Hernández Pérez, Presente. López Gamboa, Presente. Martínez Cano, Presente. Martínez Chávez, Presente. Martínez Velázquez, no, Martínez Vázquez, perdón. Brisa Belém, ¿no está? Ok. Mendoza León, Presente. ¿verdad? Pereira Regis, Presente. Ramírez Velázquez, Presente. Rodríguez Chávez, Ruán Hernández, Presente. Sánchez Reyes, sí, ya no viene Sánchez Reyes, Trinidad Morales, Presente. Valdivieso Arbizu Presente. y Villeda Mendoza. Presente. Muy bien, excelente. De acuerdo. Ahora sí, hago la presentación. Vamos a revisar ahora esta parte del sustento teórico que da o comparte la psicología organizacional. Y en la segunda parte de la clase, después de revisar la teoría, vamos a observar cuáles son algunos ejemplos, no míos, porque al final de cuentas no es como tal mi trabajo, pero sí el de muchos de sus compañeros que afortunadamente han desarrollado de manera muy muy buena con relación a toda esta parte que tiene que ver con la intervención, la evaluación, pero sobre todo la implementación de algunas medidas, algunas estrategias, cuestiones relacionadas sobre todo en el manejo de procesos de selección, de capacitación, y al final vamos a ver uno que al día de hoy sus compañeros de de sexto semestre ya están trabajando, y es justamente el de la NOM 035, la implementación de una norma oficial mexicana basada esencialmente en el cuidado y la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, y cómo la psicología ha venido a tener al día de hoy un papel sumamente importante en el desarrollo de la vigilancia, observancia y cuidado de la salud mental en los trabajadores mexicanos, y cuáles son también pues algunas áreas de oportunidad que nosotros deberemos de tener siempre presentes para la implementación de algunas actividades que son propicias para nuestro desarrollo. ¿De acuerdo? Si de lo explicado y revisado el día de ayer no tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, pues vamos a continuar. Me gustaría continuar de una parte que el día de ayer, terminando la clase, platicaba con una de sus compañeras sobre el trabajo. Fíjense, yo decía, o más bien, yo dije, y ustedes podrán consultar el video el día de mañana, que uno de los peores, eh, no puedo decir castigos, pero quizás sí sistemas de amenaza, uno de los peores sistemas de amenaza que pueden hacer nuestros padres o que hacen nuestros padres o los padres de nuestros alumnos, hablando de escuelas en general, es amenazar, sobre todo secundaria, porque creo que es una etapa de la vida que te forma mucho,
es amenazar a la gente o a los alumnos o a los hijos con meterlos a trabajar si no estudian. Fíjate qué complejo es esto. El día de ayer analizábamos, y bueno, ya no pudimos platicarlo más adelante con el joven Víctor Esaú, pero pues era importante que reconociéramos que si bien puede llegar a interpretarse desde estos patrones judeocristianos del Antiguo Testamento, en donde se habla o se explica por qué el trabajo puede ser considerado un castigo, así como de todo estaba muy bien hasta que la regaron Adán y Eva y pues Dios lo castigó diciéndole que se tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. A ver, el trabajo no ha sido ni será nunca un castigo. ¿Qué es lo malo del trabajo? Mucha gente dice, imagínate qué tan malo es un trabajo o es el trabajo que te pagan por hacerlo. Qué mal. No, por el supuesto que no. Esas es, vamos, esencialmente te puedo decir, y te lo puedo decir desde mi práctica profesional, como mi sistema personal de formación como tal, que el trabajo no es un castigo. Que sí, efectivamente, hay trabajos o funciones que debemos de cubrir o que debemos de asumir y que muy probablemente sean impopulares o no nos gusten. O al menos no nos gusten o nos parezcan tan buenas, tan divertidas o tan agradables como probablemente otras. Y prueba de ello, vamos a ver un poquito en estas cuestiones relacionadas con el manejo del liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos en ser ya jefes, ¿no? Ya, yo quisiera ser ya jefe de área, gerente. Perdón, tantito, voy a limpiar un poco mi cámara. Está como muy brillante aquí. Parece que ya está bien. Ah, mucho mejor. Entonces te decía, todos queremos ser jefes o ser así como la cabeza de una empresa, el líder y tal. Pero créeme que una de esas cosas por las que todos pensamos, ay, qué aburrido es ser el que mandan y ser el gato y tal, créeme que es el mejor punto en donde tú puedes iniciar. La mejor forma, la mejor manera de conocer las entrañas del desarrollo de cualquier proceso laboral es desde abajo, ni digo abajo, entre comillas, porque siempre es iniciando en el punto más básico. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas, profesionales que iniciaron en áreas que a lo mejor nada tienen que ver con el puesto actual que ostentan, pero a través de su esfuerzo, del estudio, del ánimo y del quererse superar, pues obviamente se han convertido en historias de éxito y historias de éxito muy muy buenas. Pero al final todos debemos de disfrutar lo que hacemos. Al día de hoy, y me atrevo a pensar, fíjate el ejemplo que te estoy dando, ¿cuántos de nosotros hoy viernes 30 de abril, Día del Niño, a las 7:17 de la mañana, gracias Melanie, feliz día, ¿cuántos de nosotros estamos aquí por genuino gusto o interés? Es más, indistintamente si estás medio dormido, si estás escuchando con tus audífonos, si estás seguramente recostado en tu cama, haciendo lo necesario. Digo, a ver, prendan sus cámaras y algunos, mi cámara no sirve, tengo mala señal, a lo mejor estás acostado. Ok, indistintamente de la posición en la que se encuentre tu cuerpo o tu descanso, ¿cuántos de nosotros estamos aquí por genuino interés? Porque realmente queremos conocer, comprender, avanzar en esta formación de profesionales de la psicología. Esa es una. La otra, y también importante para que tengamos en cuenta, ¿cuántos de nosotros creemos que vamos a vivir de esto? Insisto, vivir de tu profesión, o sea, que te paguen por lo que tú estudias o por lo que tú estás estudiando al día de hoy. Y creo que puede ser una ventaja importante, competitivamente hablando, porque pues me he cansado ya de decírselo y de demostrárselo, de que a diferencia de lo que pueden pensar tus padres o algunos de tus amigos o compañeros, la realidad es que sí existe posibilidades importantes para poderte incluir en el ámbito laboral. E indistintamente de que sea no un trabajo formal, todo eso ya se verá más adelante, la realidad es que hay posibilidades muy importantes para poder, sobre todo, ayudarnos a desarrollar esta parte. ¿Mm? Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, entrada. O sea, el trabajo ni es malo, ni es un castigo divino, ni tampoco tiene que ver en lo absoluto con cuestiones de represalias.
que el trabajo es una parte importante de nuestra vida y hay que aprovecharlo. Le decía también a su compañera que es muy respetable y muy justo reconocer a personas que sin un título, vamos, déjate de un título, que personas sin un certificado, vamos, ni de secundaria, bachillerato o de primaria a veces, pudieron hacer cosas importantes e interesantes con su vida y que eso directamente pudo haberte beneficiado a ti en mucho. Y otras personas que con títulos de posgrados o licenciaturas no han avanzado lo que han querido, pero bueno, ahí entre... Permítanme tantito. Ok. Vamos entonces a revisar esta presentación. Ajá. Ya el día de ayer veíamos cuáles son, o con base a estas necesidades importantes que hay en la zona, ¿sí? Cuáles son las características o los requerimientos que se le exigen a la psicología organizacional, laboral, industrial, del trabajo empresarial para poder desarrollar o detonar cambios importantes en la vida laboral de las personas. Fíjate, ¿cuáles son las áreas de interés en los procesos de selección, reclutamiento, inducción, capacitación, resolución de conflictos, negociación en distintos niveles, negociación, cuestiones, por ejemplo, desde cuestiones salariales hasta cuestiones que pueden ir, por ejemplo, para relaciones interinstitucionales, crecimiento y desarrollo de personal. Fíjate, en esa área de crecimiento y desarrollo de personal vamos a encontrar, al menos aquí en México y en la zona, algo que se estipula, que algunas otras empresas traen, otras no definitivamente, y es el plan de vida y carrera. O sea, nosotros sabemos que el trabajo, como decíamos ayer, es un medio, no es un fin. O sea, el trabajo es el medio a través del cual nosotros vamos eh, sosteniendo y cubriendo algunas de las necesidades, desde las más básicas hasta las más elevadas. Puede que aquí tomemos un poquito de Abraham Maslow para saber que el trabajo nos ayuda de entrada para conseguirnos un dinero, un sueldo y cubrir necesidades fisiológicas básicas de sustento, de hambre, de cobijo, de techo, de resguardo, pero también ciertamente, sobre todo cuando nos empieza a caer bien, o sea, el trabajo y la situación, nos da también cuestiones de seguridad. Un buen empleo o un empleo en una empresa, en gobierno, para muchos de sus padres tal vez todavía eso sea como importante o interesante, cuando seguramente digo, no, pues ojalá que te encuentres un puesto de gobierno, o te pueda ayudar a meterte en un puesto de gobierno, tal, lo ven como una seguridad, ¿vale? Y también, ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no decirlo? El trabajo visto, comprendido como una forma de alcanzar la autorrealización. El día de ayer me preguntaban, les decía yo a una de sus compañeras, me decía, oiga, ¿y usted qué es lo que más le late? ¿Es la docencia o esta onda de estar en la práctica organizacional y formal? La realidad es que yo disfruto mucho ambas y hablarte de la experiencia, de los conocimientos mínimos básicos que tengo de la psicología organizacional y poderte proyectar o llevar a un nivel de comprensión y concreción formales en esta parte del estudio de la psicología, pues por supuesto que me gusta muchísimo. Mi nivel de autorrealización no es decir, en algún momento voy a ser decano de la universidad o
no sé, cualquier cosa opuesto en realidad no. Cuando me siento bien, cuando mis alumnos, cuando mis egresados, cuando mis compañeros psicólogos que pasaron de una u otra forma a través de este proceso de educación profesional, acceden a un buen empleo, llegan a hacer buenas cosas, trascienden, o sea, no se dejaron llevar o se dejaron vencer incluso a veces por circunstancias muy adversas y al final te hablan y te reconocen y te dicen, eso es justamente una de las partes que más me ayudaron. Eso nos puede venir, ¿ok? Muy bien, mil disculpas por... Ahora, otras áreas importantes como tal, y por eso mi pregunta el día de ayer, si alguien de aquí, de su escuela de nivel medio superior, había tomado la especialidad o había tomado, no sé cómo le llamen, áreas propedéuticas o especialidades o así, de recursos humanos o de administración, contabilidad, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque la psicología, aunque no lo crean, juega un papel importante y preponderante en el desarrollo de estas actividades. Asimismo, sistemas de calidad total, sobre todo en cuestiones de organización de personal. Fíjate, todos hablamos o pensamos que hablar de calidad es hablar de productos muy buenos, de productos muy cuidados, pero en realidad la calidad empieza por uno mismo. Las filosofías de la calidad, por ejemplo, establecidas por Edward Deming, establecidas también por Ishikawa en Japón, y todo este milagro de reconstrucción o de reorganización que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, como decía uno de sus compañeros el día de ayer, por supuesto que impactan en nuestra vida, pero sobre todo no solo visto o entendido esto desde el trabajo, sino desde cualquier organización formal del pensamiento, la acción, conducta humana que va enfocada a ese modo de pensar, ¿ok? Y bueno, en general los recursos humanos, el factor más importante en la empresa, ¿vale? ¿Cuáles son la parte o la manera en la que se funden la administración y la psicología? Bien, recordarán quienes estudiaron administración, ya sea como materia o como subespecialidad en el nivel medio superior, que hay 4 procesos básicos que jamás se nos deben olvidar. Para que, bueno, exista una organización efectiva en el control y el manejo de los recursos en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier persona, 4 elementos básicos se tienen que considerar: la planeación, la organización, la dirección y el control. La psicología, con base a esos 4 principios básicos de la administración, influye directamente en todos. Mira, nosotros cuando planeamos las cosas, cuando deseamos que las cosas sean o se muevan o funcionen de una manera en específica, por supuesto que establecemos planes, programas, implementamos recursos para que eso se mueva. Y para moverlos, para mover todo un entramado, sobre todo de cuestiones actitudinales o conductuales, necesitamos organizarnos, ¿vale? La psicología de las organizaciones, la psicología organizacional, ciertamente tiene que ver con esa visión de comprender a la empresa, al trabajo, como un ente que tiene distintas formas de niveles de interacción, pero también, obvio, debe de ayudarnos a comprender que una de las partes fundamentales sobre las cuales se sientan las bases de nuestro trabajo es sin duda la organización. Nosotros organizamos o ayudamos a organizar, eficientar y sobre todo motivar y generar buenas actitudes y destrezas hacia el proceso que se lleve. Y todo esto no se puede llevar a cabo si no existe una buena dirección. Y para hablar de una buena dirección necesitamos de buenos líderes, de buenos directivos, de buenos administradores y sobre todo con características
muy específicas, tanto de personalidad como de actitud, que puedan definir un trabajo efectivo sobre esos procesos. ¿Para qué? Ayudados siempre por un control de todos estos elementos, podremos llegar siempre a una meta. Ahora, ¿qué es lo bonito o qué es lo que me gusta de la psicología en general? Se los había platicado o se los vengo comentando desde el inicio del semestre. La psicología cabe en absolutamente todo conocimiento, saber, actitud o actividad humana. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué la psicología puede entrar, por ejemplo, llevarse muy bien con la medicina, con las matemáticas, con la ingeniería industrial, con cualquier área del conocimiento humano? ¿Por qué? Porque la psicología estudia la conducta de los seres humanos. Entonces, al ingresar a una empresa o algo, pues estás trabajando con personas que obviamente pues tienen conductas a ciertas cosas. Por supuesto, y vigilamos y revisamos y trabajamos esa actividad. Ok, bien, la multidisciplinariedad en la psicología implica que hay una relación directa, por ejemplo, con la administración, la contaduría, la ingeniería industrial. Al día de hoy puedo decir, y con mucho agrado, que en una de las organizaciones de la zona en donde están haciendo prácticas e intervención algunas de sus compañeros, ya estamos empezando a trabajar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con análisis de tiempos y movimientos. Alguien que haya estudiado esto de la administración me puede decir, de acuerdo a los trabajos desarrollados por Frederick Winslow Taylor, qué tiene que ver o qué es específicamente lo de tiempos y movimientos. Tiempos y movimientos. Muy bien, dice Melanie con relación a esta parte de la multidisciplinariedad. Por supuesto, no podemos dejar de ver y entender que esta parte del impacto social que tiene nuestra profesión, pues va a desarrollar cualquier tipo de estudio o nivel de intervención en ámbitos humanos, en ámbitos sociales, trabajos, ideas, acciones específicas y que van mejorando, pues obviamente, para cuestiones de convivencia. Ahora, de acuerdo a Taylor, ¿quién me puede decir o sabe algo con relación a estudios de tiempos y movimientos? Que es la base también del estudio de la productividad. Profe, yo encontré algo en internet, porque no me lo sé, ¿se lo puedo leer? Por supuesto, adelante, le escucho. Dice, es una técnica que emplea diversas herramientas para la medición del trabajo. Se emplea para registrar la cantidad de tiempo invertido en una actividad realizada bajo ciertas condiciones y cuando se analizan labores cuya duración y repetición son elevadas. Bien. ¿Y qué pasa? No sé si diga allí, pero pues por una inferencia, tiene que ver más, por ejemplo, con la disminución.
la disminución de los movimientos y la eficiencia de los tiempos. Dice que el objetivo es realizar un estudio de tiempos para poder medir el trabajo realizado para posteriormente poder analizarlo y realizar mejoras que se traduzcan en beneficio como eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar u optimizar los movimientos eficientes. Exacto. Y al hacer eso, fíjate, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el trabajo nos implica o nos lleva a realizar mejoras eficientando los tiempos, sobre todo a menor distracción, mayor productividad. Bien, si nosotros revisamos esta parte, cuando hablamos del análisis del trabajo, también podemos saber que el trabajo es básicamente una conducta humana, o que es parte de la conducta humana llevada pues al trabajo, al empleo de una fuerza física o cognitiva para obtener algunos resultados, y que estos pueden aumentar si nosotros hacemos que la gente se concentre más. Bien, ¿han escuchado el tema o el concepto procrastinación? Algo de eso habló David, no sé si lo recuerden. Procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Es postergar las cosas. Postergar las cosas. ¿Y por qué razón postergamos las cosas? O como dice la señorita Melanie, pues a veces nos tenemos que ir a la base de la gestión, claro, por supuesto. Acaba de dar en el punto más importante, la gestión de nuestros propios tiempos. ¿Qué es entonces procrastinar? ¿Perder el tiempo? Yo creo que no. A veces perder el tiempo es como a lo mejor concentrarnos en lo que no es importante y tal. La procrastinación es desperdiciar, no ocupar o no eficientar nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos a hacer una tarea y decimos, a ver, voy a buscar rápidamente estos conceptos que me dejó de tarea el profe Abad en Google? ¿Cuánto te puede tomar? Si yo analizo tus tiempos, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 segundos. 24 segundos. Fíjate lo interesante de esto. Me toma 24 segundos entrar a Google, poner la palabra o el concepto, esperar que abra la página de la primera, clic en el primero y bajarlo o copiarlo de Word del Google a Word. 24 segundos. Dices, ok, si tengo que hacer eso, no sé, 3 veces, serían poco más de 24, 24, 48 y 48, 49, 50, 51, 52, 62, 72 segundos. O sea, 1 minuto con 12 segundos aproximadamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Entramos a Google y dices, a ver, vamos a ver qué está pasando en Facebook. A ver, me voy a meter a mis sílabos. Y entonces, lo que se supone tiene que hacerse en menos de 1 minuto y medio, lo acabamos haciendo en 5, o en 10, o en 15, o a veces hasta más. Y peor aún cuando lo haces en esto. ¿Por qué? Porque si bien la máquina está diseñada como para ayudarte y tal,
La realidad es que muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad de despertar o desconectar más bien nuestras conductas de nuestro aparato. Entonces, aguas. Una de las cosas más interesantes, así es, pro adelante, claro. ¿Se acuerda, señorita Melanie, de la frase de que eres el hombre o la mujer del mañana? Y tú dices, oh, sí, eso es como tiene que ver con el futuro y así, cuando en realidad quiere decir que todo lo dejas para mañana, ¿no? ¿Qué onda, güey? Vamos a trabajar con eso y otro. No, mañana. Y dices, bueno, ok, mañana. Oye, ¿qué onda? Ya es mañana. Vamos a empezar a hacer el trabajo en equipo que nos dejaron en la escuela que, no, tengo cosas que hacer mañana. Y todo lo vas dejando para mañana. Entonces mucha gente dice, ah, pues eres el hombre del mañana o la mujer del mañana, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Y justamente, les decía yo, con esta parte de la relación entre la ingeniería industrial y la administración, evaluando y sobre todo entendiendo y comprendiendo la potencia que tiene la psicología en cuanto, va justo allí, en cuanto al manejo, la manipulación y la concentración de la conducta como el área de estudio básica de este proceso, es cuando nosotros podemos trabajar en un tema multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, pues obviamente buscando un desarrollo efectivo del sistema administrativo. ¿Qué otra cosa pega o impacta a la psicología con esto? Las cuestiones de la calidad. La evaluación de la calidad, les decía, la calidad, a diferencia de lo que muchos creemos, es una actitud. ¿Por qué una actitud? Por una razón muy simple. Hacer las cosas bien no depende de nuestro gusto, de nuestro interés o a veces incluso de nuestro deseo. Hacer las cosas bien depende esencialmente de la actitud que pongamos para ellas. Yo les decía, la dinámica que vamos a hacer el día de hoy es justamente a partir de esto, de estas conductas del trabajo, preguntarnos o presentarnos en el hecho de que somos buenos en algún área, en algún tema en específico. Por ejemplo, no sé, ustedes me ven muy serio y tal, pero a mí me gustan mucho los videojuegos. Yo disfruto enormemente jugarlos, revisarlos, coleccionarlos, etcétera. Y yo soy un gran fan de los videojuegos. Y yo creo que a diferencia tal vez de muchos de aquí que juegan Free Fire o el Modern Warfare de este, ¿cómo se llama? De estos juegos como de RPG. La realidad es que, bueno, yo te puedo hablar de otros juegos que a lo mejor puedo ser muy bueno, incluso quizás hasta mejor que alguno, pero hay otras áreas en donde no lo soy. Hacer todo bien es algo materialmente imposible, no podemos ser buenos en absolutamente todo, pero sí debemos intentarlo. ¿Por qué? Yo sé que a lo mejor soy bueno jugando FIFA. Desde 1996, que yo recuerdo, en Super Nintendo, he tenido acercamiento con esos juegos, he visto su evolución, del Super Nintendo al PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y el próximo año yo espero el PlayStation 5. Pero el que los conozca, los juegue, los tenga ahí juntos todos, así que de repente es así como muy complejo. Sé que no soy el mejor del mundo jugando FIFA, soy bueno, me reconozco como un buen jugador, pero puede que no necesariamente tenga yo a bien manifestar como por ejemplo el hecho de si soy el mejor del mundo, ¿ok? Eso también implica otro tipo de actitudes que pudieran ser también importantes o interesantes a desarrollar. ¿Y ustedes para qué son buenos? ¿Ustedes en qué son buenos? O buenos, ¿no? O sea, a lo mejor insisto, no los mejores, pero sí se defienden. En fin, vamos a trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque para cambiar tenemos que entender algo que es fundamental y algo de lo que nosotros muchas veces queremos huir o necesitamos no ver en nuestra vida, y son las crisis. Ajá. El primer paso para el cambio es entender las crisis. Ese primer paso que debemos de entender, que es una crisis, viene justamente del concepto. ¿Cuál es ese concepto? Muy sencillo. Crisis deviene o deriva en la palabra cambio.
Todo el tiempo nosotros estamos en una constante crisis. ¿Cuál fue la última crisis que tú pasaste? Piensa en eso. Los escucho. Bien, el cambio, ok, claro, eso me parece importante. ¿Tiene que ver con adaptación? Por supuesto que sí. Le decía Melanie a sus compañeros, a ustedes en general, que qué es o cuál fue la última crisis que ustedes vivieron. Señorita Ana Patricia dice, el cambio de la prepa a la licenciatura, por supuesto, esa es una crisis. Cuando terminamos o cerramos ciclos con otras personas, por supuesto, esa es una de las peores crisis, de las que más huimos. Pero al final de cuentas, tomo por ejemplo lo que dice la señorita Melanie. Todo está basado en un principio y un fin, ¿cierto? O sea, un inicio y un final. La crisis es esa transición, o sea, entre el inicio y el final de las cosas. Nosotros, en nuestro devenir personal, social, familiar, laboral, educativo, etcétera, constantemente estamos viviendo crisis. No hay de otra. Nuestra vida misma es una crisis. ¿Por qué? Pues, no, profe, no diga eso, eso está como bien malo. No. Pensamos que crisis, como por ejemplo crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de energéticos, crisis, es algo malo, cuando en realidad no. No es algo tampoco bueno, necesariamente, aunque tú lo puedes llegar a utilizar a tu favor. En realidad, crisis es un cambio natural, es una forma en la cual nosotros tendríamos que aprender a adaptarnos, a reconocernos como parte. O sea, claro, la crisis existencial, Melanie, después de una noche de reflexión sobre quién eres, qué estás haciendo con tu vida, a dónde quieres llegar y tal, muy seguramente, aunque te sientas mal, desvelado y no hayas obtenido muchas respuestas y sí más preguntas, tú ya cambiaste. ¿Por qué? Porque tu forma de ver, entender o comprender el mundo es totalmente diferente a cuando te levantas, ¿no? Ahora, para hacer esto de una forma más interesante, los psicólogos dentro de las organizaciones vemos y entendemos que una crisis nos lleva a asumir retos y a buscar alcances de nuestra profesión en ese contexto. ¿Cómo? A partir del análisis de los tiempos y la complejidad en función a un cambio. El desarrollo de las organizaciones tiene que ver en la manera en la que como profesionales podemos coadyuvar o podemos intervenir directamente en procesos de maduración de las empresas. Por otro lado, también designa actividades que van de mediano, corto y quizás hasta largo plazo, enfocados en mejorar las capacidades de las personas para resolver problemas y también enseñando a las organizaciones a cómo resolverlos. Te pongo un ejemplo claro. Todo esto de la pandemia. Ajá. Por supuesto, joven Víctor, una crisis emocional o mental puede devenir, supongo, en una situación de cambio. ¿Mm? Ahora, esos cambios generalmente son abruptos, esos cambios generalmente son dolorosos. Sí, crecer duele.
Y doler es una forma de saber o de entender que estamos vivos. Para las empresas también. Te pongo un ejemplo. Te decía yo, ¿cuál crees que es la industria que al día de hoy más se ha visto beneficiada, sin ser la de las farmacéuticas, por toda esta onda del COVID? ¿Te digo cuál rápidamente? La de los cubrebocas. ¿Crees que esos cuates entraron en crisis? O sea, una fábrica de cubrebocas, no sé, los 3M, o a lo mejor los que se hacen aquí en México en algunas empresas, quizás hasta familiares, hablando de los de tela y así. ¿Crees que entraron en crisis? Sí, no, porque dice la señorita Melanie que sí, díganme por qué. Yo puedo entender, quizás, solo quizás, mal no les iba, pero ahora seguramente les está yendo mucho mejor, porque hay mayor demanda. Creo que en vez de entrar en crisis malas, entrar en una crisis de ver qué tipo de cubreboca vamos a sacar esta vez. Porque en vez de bajar sus ventas, hasta como que lo subieron más, porque ahorita lo que hay más es cubrebocas y cubrebocas. Bien, Cubrebocas de un tipo y cubrebocas del otro. yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y sabe por qué? Porque eso, lo que pareciera es un beneficio y que hasta le subieron de precio y tal, también responde a una demanda. Exactamente, entran en una crisis por la demanda del producto, por supuesto. Y los más preocupados porque haya cubrebocas son ellos, pero es una crisis. Confrontar esa crisis implica que sí, ellos ahorita nos están dando más caros los cubrebocas, pero también porque muy seguramente la materia prima con la que están hechos, pues obvio se encareció. Y entonces para vender algo que me están aumentando de costo, pues obviamente necesito ponerlo en perspectiva del cambio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Lo único que permanece, ha permanecido y permanecerá en nuestra vida es el cambio. Cambio en las organizaciones, cambio en las formas de trabajo, fuerzas internas y fuerzas externas que constantemente están llevándonos a generar, justo como dicen aquí, adaptarnos al cambio. Quieren usar esa necesidad de alguien para un beneficio, pero debieron tomar la decisión de hacer estas acciones, por supuesto, en función a qué, al avance y a la productividad. Ojo con eso, como dice la señorita Ana Patricia, muchas veces estas empresas a lo mejor tenían 2 turnos. ¿Por qué? Porque ya tenían un mercado específico para vender cubrebocas y no eran todos los mexicanos o todos los hidalguenses o todos los de la zona metropolitana del centro de México, ¿cierto? Pero cuando tienes que cubrir esa demanda, porque antes quizás tus clientes solo eran médicos o personal de la salud, ahora resulta que necesitas abrir más turnos, contratar más gente, invertir para poder sacar una ganancia. Eso tiene que ver con el empleo y el uso de fuerzas externas o fuerzas internas, donde nosotros vamos a observar esos cambios. El desarrollo organizacional, o DO, tiene que ver con algo que para ustedes, sobre todo, insisto, los que ya trabajaron esto en administración, se conoce como la matriz FODA, o fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas. Hacer una matriz FODA de tu propia vida, de tus propios desarrollos, avances, amenazas o a veces hasta áreas de oportunidad que tenemos, es un ejercicio muy sano y muy responsable para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas formas de la calidad, hay 5 S's y 4 D's sobre las cuales nosotros tenemos que centrar nuestro avance. 5 S's, por ejemplo, en el Kaizen, y 4 D's en los procesos de calidad total: deseo, decisión, determinación y disciplina. Y de esas 4 D's, al inicio de la carrera, al inicio del semestre, yo te hablé. Todos deseamos ser psicólogos, algunos nos hemos decidido serlo, como haciendo un examen de ingreso, pasándolo y ya estando inscritos. La decisión y la determinación van de la mano. ¿Por qué? Porque no solo es quedar, sino pasar, cursar y analizar como persona y profesional durante 9 semestres. Voy a cambiar para adaptarme a eso. Y por supuesto, lo que necesito llevar siempre es una buena disciplina. ¿Sale? Es ahí
cuando los procesos de cambio, de esto que ya habíamos hablado, de Kurt Lewin en procesos de congelamiento, descongelamiento o así, nosotros podemos utilizarlo también para apoyar a la gente en esta transformación. Los modelos retóricos, los modelos de análisis van siempre definidos hacia el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio, como decía hace rato, es lo único que va a pertenecer a nuestra vida todo el tiempo. Es lo único que va a formar parte de nuestra vida. El cambio es lo único que permanece sin ninguna alteración. Qué curioso, ¿no? La influencia del entorno, por supuesto que tiene que ver también con la manera en la que en una empresa o una persona, su situación financiera y comercial, sus estrategias de distribución del poder, la participación de la familia, amigos, conocidos, la tecnología, la cultura y los valores internos y de la región, y sobre todo la forma en la que direcciona, estructura, procesa y desarrolla nuevas formas de verse y de entenderse, pues va a estar al pendiente de ellos. ¿Y qué crees? Eso también sucede en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana. Nosotros siempre estamos en ese proceso de cambio. ¿Cuál es la responsabilidad del psicólogo dentro de la organización? Muy bien, te las digo en un ratito. Nos damos 10 minutos, me sirvo más café y ahorita nos vemos, ¿vale? Te paro el video y continuamos con esto.